Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente. Ya le damos la bienvenida a nuestra primera invitada esta tarde, la diputada por el departamento de Durazno, por el Frente Amplio, Magela Rinaldi. Gracias. Bueno, muchas gracias como siempre por la invitación. Un placer. Bueno, Magela, vamos a empezar con algo que comentabas esta semana que tiene que ver con, bueno, uno de los temas que había en su momento generado cierta discusión porque el ex ministro Falero había tocado el tema, había aseverado, había insinuado de alguna forma como que el gobierno estaba trancando el inicio de las obras, y me refiero a la Ruta 19, ¿no? Algo que la ministra finalmente le había dado la certeza de que sí. Exacto. En la reunión que tuvimos acá en Durazno en junio, donde asistió la ministra y todo su equipo, uno de los planteos fue el de la Ruta 19, y ella en ese entonces se comprometió y nos dijo que esa obra iba a comenzar y que era ahí entre julio y agosto. Y hace unos días se confirmó el inicio de obra. Se comunicaron desde el ministerio y bueno, y la obra va a ser una obra importante para la zona. Es una obra de 33 kilómetros, una obra importante en cuanto a dinero, y además en lo que conlleva la obra, porque no es solo mejorar la ruta en sí, sino mejorar la zona, y me refiero a que va a haber alcantarillado, drenaje, iluminación. Va a haber una senda peatonal, va a haber paradas para ómnibus, revitalizar esa zona y darle la importancia que tiene, ¿no? Sí. Que además que es un reclamo que ya hace mucho tiempo que viene por parte de los vecinos. Así que, como lo dije cuando lo comuniqué, es un compromiso asumido por el gobierno y que hoy en día se está llevando adelante. O sea que ya es un comienzo inmediato de obra, ¿no? Sí, exacto. Es un comienzo ahora, en estos días. La expectativa era obviamente no solo por la obra en sí, sino también en la mano de obra, más precisamente, ¿no? No sé la empresa que va a hacer, si va a ampliar mucha gente de la zona o va a llevar maquinaria, porque una ruta se hace más con máquina que con obreros, ¿no? Sí, claro, eso después es parte de las negociaciones colectivas, pero siempre sabemos que una obra en la zona implica también una nueva apertura a puestos laborales, y que también en ese sentido es importante. Y movimiento comercial, porque los que se queden van a gastar en la zona allí. Totalmente, totalmente. Sí, es un movimiento, una inversión en la zona, un movimiento y un bienestar para los vecinos y las vecinas. Es así. Estamos hablando de un costo que anda en los 38 millones de dólares, ¿no? Sí, 38 millones y medio aproximadamente. Bien. Sí. Se habló en este caso con la ministra, o sea, del cumplimiento total de la obra, cuánto se llevaría en el periodo, pues sabemos que una obra de estas características es muy ambiciosa, no solo el costo ya lo dice, pero además por la complejidad de la intervención, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto tiempo va a demandar la obra? No tengo el dato. De todas formas, en estos días que nosotros tenemos reuniones constantes con ministerios de cara al presupuesto, es una de las consultas que tengo pendiente. Y 2 años. Y sí, son obras largas, eso ya lo sabemos. Esperemos que no sea tan larga como nuestra obra de Ruta 5, que la verdad que ahora en este último tiempo se agilizó, por suerte, también. Eso. Lo que pasa que en este tramo es una sola empresa, no era como la Ruta 5, que eran varias empresas, varios tramos. Entonces, y que se vio la diferencia entre cada empresa también, ¿no? Porque hemos visto tramos de Ruta 5 que quedaron espectaculares y se terminaron en tiempo y forma, y otros que lamentablemente, como lo hemos mencionado, la parte que nos tocó entre Durazno y Sarandí Grande, lamentable la situación. Sin duda, y además en esto también está, por supuesto, el mantenimiento después de la obra, porque sabemos lo que pasó con Ruta 6, se inauguró y resulta que al poco tiempo tenía ya algunos problemas. Desastrosa nuevamente la situación, que hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Que sea una obra que después se mantenga a lo largo del tiempo, porque si no, no tiene sentido y es un gasto que en definitiva no produce el efecto que se busca. Y ya déjame un segundito para decir que también, hablando de obras, se comenzaron con las obras de la Escuela Técnica número 2, el inicio de obra de la creación de este centro educativo, que también lo informé los primeros días de marzo, creo que fue. Y bueno, empezaron ya a trabajar ahí en el predio. Están la verdad que arquitectónicamente no sé muy bien cómo es, pero están haciendo los pozos y rellenando para los cimientos. Así que bueno, otra obra que comenzó y que es importante, muy importante también para nuestra ciudad y sobre todo para la zona de Sandú. Una polémica surgió esta semana, y esto obviamente
tú sos docente, has formado parte durante mucho tiempo del sindicato. Y bueno, fue también de los temas que se llevó la atención durante estos últimos días. Finalmente el gobierno dejó sin efecto este plan piloto de reconocimiento a través de datos biométricos en un liceo de Piriápolis, en el liceo Invernizzi. Sin embargo, es de las veces que una propuesta no reunió ni prácticamente, yo al menos no vi a nadie que saliera a defenderla. Esa fue una particularidad, porque esto sale del propio presidente del CODICEN, que asegura por lo menos que no le resultaba cómodo, ni tampoco escuché hasta ahora a nadie del gobierno decir que la propuesta le parecía buena. Lo mismo pasó con FENAPES y varios integrantes del sector de la educación que coincidían en que no era lo más adecuado, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la verdad que fue una sorpresa, para mí particularmente también fue una sorpresa. Como fue todo sorpresivo, tanto la instalación del proyecto de alguna forma, por decirlo de alguna forma, y también la baja del proyecto, la verdad que nos quedamos en el medio con una charla pendiente con Cajian y con Pablo. Después escuché algunas declaraciones de él, que bueno, en cierta parte él tampoco estaba muy de acuerdo. También tengo entendido que es un proyecto que no venía desde este gobierno, sino que venía del otro gobierno en algún sentido, y a mí me parece muy positivo que cuando se implementen este tipo de cosas que realmente no se le ve el lado positivo, y que la comunidad educativa, que a mí eso me parece muy importante, la charla previa con la comunidad educativa, que sé que lo charlaron pero muy superficialmente, cuando la comunidad educativa no está de acuerdo con algo, y cuando digo comunidad educativa involucro estudiantes, padres y madres, docentes, el mismo sindicato, hay que revisarlo, y yo creo que fue a tiempo y estuvo en ese sentido muy bien. Si yo veía algo positivo de eso, lo que podía rescatar era el tiempo pedagógico, porque en realidad las inasistencias de los estudiantes es algo que hay que empezar a trabajar, pero fuertemente, porque veníamos ya con un tema, hace mucho tiempo venimos con un tema de que se vienen incrementando las inasistencias de los estudiantes, sobre todo en educación media. En la época de transformación educativa, como la verdad es que se le sacó el peso a la asistencia a clases, ya no importaban las faltas para pasar, tampoco importaba cuántas asignaturas altas tenías esas 2 semanas en diciembre, que si vos no fuiste en todo el año tenías la posibilidad de remontar esa situación. Entonces es un mensaje que se le dio a los estudiantes de, bueno, estar en el centro educativo no importa. Y eso generó un problema e incrementó la inasistencia. Y a veces es una inasistencia que es como por goteo. Bueno, te caigo 2 días en la semana, 3 días no, a la siguiente semana también, voy algunos días, otros no, que también eso influye en el proceso educativo del estudiante. Y que además que hay que resaltar, y que lo vimos en pandemia, que no es lo mismo que yo le mande las tareas al estudiante por CREA y que las haga, que estar en el centro educativo, que es un espacio socializador, que se generan hábitos. O sea, la importancia de estar en el centro educativo hay que resaltarla. Y la inasistencia, el tema de la inasistencia hay que trabajarlo. Ahora, plan piloto que se había implementado, lo único que yo podía ver positivo ahí era que ni siquiera es en el momento que vos tenías la información, porque en realidad yo soy adscripta también, fui adscripta hasta febrero, esta situación de que cuando termina la clase o al inicio de la clase el docente en una aplicación pasaba la inasistencia, eso le llegaba inmediatamente al adscripto o a la adscripta y te saltaban alertas de cuando el chiquilín en el mes había faltado tantas veces, eso ya estaba. Ahora, sí generaba quizás un tiempo que se podía dedicar más a lo pedagógico, que era lo único positivo que yo veía, que el docente no tenga que empezar a pasar la lista y entrar a la app y todo lo demás. Era lo único. Se dio de baja y para mí estuvo a tiempo. Yo estuve escuchando también lo que planteaban las familias y empatizaba con las familias, porque la verdad que se debería haber generado un intercambio mucho mayor. La identidad de los estudiantes también.
si bien no se generaban imágenes, porque no era que la cámara sacaba la foto y quedaba registrada la cara del estudiante, sino era como un cálculo matemático entre distancias de ojos y demás. Pero bueno, la preocupación de la familia era genuina y bueno, y se dio de baja. Así que creo que también hay que aprender de ese tipo de cosas, que cuando se quiere implementar algo, la charla con la comunidad y el análisis tiene que estar anterior a la implementación. Se hizo al revés, es decir, como un viejo dicho, se puso la carreta delante de los bueyes. Puede ser. ¿Por qué así? Porque si no consultaron ni a los padres, ni a los alumnos, ni a los docentes. Sí, tuvieron una instancia de trasladar información, no de un intercambio. Esa instancia de trasladar información, o sea, las familias ya sabían que iba a pasar eso, pero bueno, no hubo un intercambio claro, quizás como se tendría que haber dado. Y además, para llevar adelante este tipo de cambios tan importantes, más en el ámbito educativo, por la sensibilidad que implica, uno tiene que basarse también en evidencias que hayan resultado en otro lugar. Sí. Y, bueno, confieso que estuve buscando esta semana y no encontré demasiada información tampoco sobre que en alguna parte del mundo de esta experiencia hubiese, primero, que existiera y que segundo, que era resultado. Exacto. La verdad que yo tampoco tengo información al respecto, así que bueno, se tiene que trabajar en la inasistencia y volver a traer a la gurizada a los centros educativos, sí. De hecho, Pablo Cajian y el equipo de Codicen implementaron ya un trabajo para aquellos gurises y gurisas que habían desertado del sistema educativo, volver a traerlos y se logró que un 50% de esa gurizada volviera a los centros educativos. Un plan que me parece necesario y que estuvo muy bueno, pero bueno, evidentemente no era la forma y repensarlo está bien y me parece muy, muy justo. Y además acá nos aportaron algún dato más sobre este tipo de experiencias, que después lo vamos a compartir. No quería dejar pasar algo, ahora que estamos hablando de educación, porque esto fue hace unos días, ya no sé exactamente si fue hace una semana o dos, pero hubo una instancia allí en el Instituto de Formación Docente aquí en Durazno. No fue demasiado publicitado desde el punto de vista mediático, pero sí estuvo realmente bueno, pues estamos hablando de un conversatorio que tiene que ver con la eventual creación de la UNED, ¿no? Sí, exacto. Sí, estuve participando como expositora del tema por estar en la Comisión de Educación y Cultura. Es una instancia que se viene dando en todo el país, que el sindicato la viene proponiendo, me parece súper interesante. De hecho, surgieron muchas cuestiones que también es importante conocer, cuáles son las dudas que tienen los estudiantes y las estudiantes de formación docente. Y bueno, se trata sobre la creación de la Universidad de la Educación, que ya hay un anteproyecto que nos presentó el Ejecutivo. Es la verdad que la creación de la Universidad de la Educación no surge ahora, viene de un proceso muy grande, ya se ha presentado en otras legislaturas, no tuvo las sanciones necesarias para salir. También es una demanda que viene teniendo el Sindicato de Formación Docente y el Congreso Nacional de Educación, que de hecho el año que viene se vuelve a hacer en el 2026. Hace 3 congresos atrás ya se viene planteando la necesidad de esto. Yo creo que es un acto de justicia que exista la Universidad de la Educación, y además es algo que no se crea desde cero. Nosotros en todos los departamentos tenemos centros de formación docente, o sea que ya hay una base, y darle el carácter universitario cambia mucho para el docente, cambia el tipo de formación, cambia que obviamente al ser universidad tenga investigación y extensión, que es importantísimo, la posibilidad de hacer posgrados y demás, que el docente pueda continuar sus estudios. Para mí es un proyecto muy importante y hasta el momento todos los actores involucrados, digo, estudiantes, sindicatos, docentes, estamos todos de acuerdo. El proyecto viene con autonomía y cogobierno, o sea que va a tener las mismas características que tiene UDELAR, que también es importante. Ahí la oposición tiene algunas críticas al respecto, y nosotros estamos convencidos que tiene que ser con autonomía y cogobierno. De hecho, hoy en día ya formación docente tiene sus representantes de estudiantes y docentes, y eso no se puede perder, porque la forma de construir estamos convencidos que es colectivamente, ¿no? Y que además que eso genera que no quede atado a que venga un gobierno y te cambie la dinámica del juego de la universidad, sino que tenga una política educativa
transversal a lo largo de los gobiernos y que no dependa del gobierno de turno es fundamental. Quiere decir que lo que se instaló en el gobierno pasado de la reforma educativa, ¿qué queda de eso? Bueno, eso es de una precariedad imponente. No queda nada, o no debería quedar nada. Que en realidad sobre la Universidad de la Educación no se instaló nada. Lo que se hizo en el gobierno pasado es a los docentes que éramos egresados, se nos hacían una prueba de 2 días, que te digo la verdad, era lamentable la prueba, y que si vos aprobabas esas pruebas te daban el título de licenciado en educación, en pedagogía, perdón. Y te lo daba el MEC. O sea, que no tenía ningún tipo de validez, porque ¿qué universidad te daba la licenciatura? ¿Un ministerio? Estaba flojísimo de todos lados. De hecho, con ese cartoncito no podías ir a ningún lado a decir yo soy licenciado, tengo una carrera universitaria, porque en la realidad no la tenías. Fue como un parche en medio de campaña que la verdad que hizo perder tiempo a muchos docentes. De hecho, hubo una particularidad que se perdieron las pruebas de determinada cantidad de docentes y como se perdieron, la excusa fue, bueno, disculpen, se perdieron estas pruebas, se las vamos a dar por acreditadas. Y ahí está el cartoncito con el título del título de licenciado en pedagogía. Que también la realidad es que había como una especie de miedo que se instaló porque el gobierno pasado quería cambiar el estatuto docente, entonces si vos tenías ese cartoncito de licenciado en pedagogía te iba a dejar en otro nivel y sabemos que todos y todas los docentes dependemos de nuestro trabajo, entonces eso hacía que muchos fuimos a dar esa prueba, porque es la realidad, con el miedo de, bueno, yo no me quiero quedar sin trabajo, yo tengo claro que no hice una carrera universitaria y tampoco desmerezco la carrera que hice porque la verdad que la formación docente, si bien hay que repensar en alguna forma porque los tiempos van cambiando, pero la verdad que todos estamos muy conformes con eso, sí nos limita esto que decía, no tenemos extensión, investigación, no tenemos posibilidad de hacer carreras de posgrado, entonces bueno, lo que se hizo fue una mentira que hizo perder tiempo a la gente. Este gobierno con ese cartoncito, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, va a quedar como un curso más que te va a dar créditos, pero no va a ser la acreditación de una carrera universitaria. Claro, que se le busca jerarquizarlo de alguna manera el aspecto formativo. Exacto, que es importante para todos y todas. Y vuelvo a insistir en la autonomía del cogobierno, ¿no? Que no puede quedar atado a los gobiernos de turno para donde decida que vaya el camino de una universidad. Porque hay una inestabilidad total en cada 5 años. Exacto. Que ahí, bueno, obviamente ingresa una discusión bastante partidaria, porque sabemos que a la actual oposición, el término cogobierno nunca le resultó demasiado simpático, ¿no? Sí. No, la discusión ideológica está, que bueno, yo ahí también con las discusiones ideológicas, y traigo con esto de la mano otras cosas, es... Bueno, nosotros somos gobierno y ganamos el gobierno. Estamos acá porque la gente nos eligió. Entonces, que las diferencias ideológicas las tenemos y cuando planteamos proyectos están. Después, obvio, la discusión a nivel legislativo se va a dar. ¿Pero por qué digo esto? Porque también y acá traigo otro tema de la mano, que es lo de Neptuno, que dimos de baja ese proyecto, como así cuando... asumió la calle Pou, también dio de baja el proyecto que Tabaré Vázquez había presentado con respecto a eso. Bueno, nosotros también dimos de baja un proyecto, ¿por qué? Porque había 3 cosas con las que no estábamos de acuerdo. Y una muy importante era la ideológica. Nosotros, como Frente Amplio, estamos convencidos que el tema de aguas, de saneamiento y de darle a la población agua potable tiene que estar en manos del Estado. Tenemos un convencimiento estadista sobre eso. Ellos no lo tienen, se lo daban a empresas privadas. Bueno, ahí está la diferencia entre que gobierne un partido y otro, les guste o no. Después, por otro lado, tampoco lo técnico lo apoyaban. O sea, en lo técnico había muchos errores, en la salud de la gente también, porque no se tenía en cuenta la salinidad del Río de la Plata y lo que podía pasar. En lo ambiental también, porque eso venía del Río de la Plata y se tenía que generar una fosa enorme que iba a tener un impacto medioambiental muy grande y tampoco estábamos de acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que nosotros teníamos argumentos sólidos en lo ambiental, en lo técnico, en lo ideológico y por eso lo implementamos.
Después la interpelación a Ortuño, yo creo que es más de un acting, porque la verdad que quedó en eso. Pero bueno, esas son las diferencias ideológicas. Además una maratónica sesión, ¿no? Que ahora se está poniendo más... Sé que hay una propuesta por ahí del Partido Colorado sobre el tema de Schifani, pero no conozco el detalle de la propuesta, pero sí, yo coincido con el diagnóstico general de que las interpelaciones deberían tener un poquito más de... Sí, fueron 22 horas de interpelación. ¿No? ¿Qué ser humano puede durante 22 horas sostener la atención, esto y lo otro? Porque además en el medio somos personas que necesitamos alimentarnos, ir al baño, descansar, que a lo último se te caen los ojos aunque no quieras. Es imposible, 22 horas. Es algo, a ver, si no es posible seguirlo al ritmo, para los que están allí, que son ustedes, y digo ustedes los, en este caso representantes, ¿qué queda para la prensa y para el público? Totalmente. Inviable. Sí, inviable. Porque nadie se va a quedar todo... A ver, todos tenemos alguna ocupación, todos nos levantamos a trabajar, más allá de que vivimos de esto también. Pero por lo que dice Majela, se te caen los ojos. ¿Quién se va a quedar en una madrugada, mira la interpelación, cuando además sabes que no va a pasar más nada, que lo que ya lo hablado ya está hablado? Entonces, no hay demasiada ciencia sobre eso. Bueno, ahora se viene el tema presupuesto, que eso también va a llevar a una discusión enorme, de sesiones realmente largas. 45 días tiene para aprobarlo, ¿no? Sí, creo que es hasta el 17 de octubre a las 12 de la noche se termina el plazo para... 45 días para dialogar, Va a ser dura la batalla en diputados, ¿no? Una batalla dura y... acá quiero también decir algo que he escuchado estos días en la prensa, sobre todo del Partido Nacional, criticando y diciendo, bueno, ellos prometieron, cuando digo ellos, el Frente Amplio, prometieron determinada cantidad de cosas que ahora no pueden llevar adelante y hablan de honestidad, y quiero poner foco en la palabra honestidad. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, de hecho... Orsi en Colonia habló de las 63 medidas, ¿no? Nosotros en nuestro presupuesto el foco lo vamos a poner ahí. Ahora, también hay una realidad que es, hablando de honestidad, ellos, cuando hablaban de la situación en la que dejaban el país, dejaban en una situación, o mencionaban que dejaban en una situación, cuando después vimos rendición de cuentas y vimos lo demás, resulta que había un montón de deudas y compromisos que no lo tenían en cuenta entre ese déficit fiscal que ellos mencionaban, que es un punto más. Entonces, ahí cuando hablamos de honestidad hay que recalcar eso también, ¿no? Entonces, la situación con la que nosotros nos encontramos no era la situación con la que nos estaban comentando. Y dentro de esa situación está, para explicar bien a la audiencia, la deuda de ACE, la deuda contra el ferrocarril, y después OCE, que está fundida y ellos nunca le dijeron nada, un montón de cosas. Exacto. Y un montón de cosas y promesas. Pero hablando educación también. Sí, educación, y si seguimos rascando hay un montón. Y un montón de promesas que acá lo traigo a lo local, por ejemplo, las obras sanitarias que se prometieron en 120 localidades al principio, después bajaron a 60, colocaron los carteles y resulta que este gobierno, cuando fue a buscar dónde estaba la plata para esas obras, no estaba financiado. Entonces tuvimos que ir a sacar los carteles y de verdad pensar qué obras se podían llevar adelante en un repensar económico y político, porque además ninguna obra de todas esas, de esas 60 obras que habían quedado al final, ninguna estaba pensada para Canelones, donde la población de Canelones es inmensa y obviamente que también necesita de ese tipo de obras. Entonces, si hablamos de honestidad, hay que empezar a recalcar todo eso. Y además de eso, empezaron a decir, no, porque ellos prometieron tal cosa, prometieron... Y yo la verdad que me tomé el trabajo en estos días de empezar a leer todas las promesas de gobierno del Partido Nacional o de la coalición en general que tuvieron, y todas las que no cumplieron. Y no cumplieron con una realidad que era tal cual la que nosotros habíamos planteado, porque nosotros no le dejamos el país en este estado diciéndole, bueno, miren, queda una deuda de 3 pesos y resulta que era 4, como ellos hicieron. Con lo que ellos encontraron era con lo que nosotros decíamos. La situación nuestra es mucho más difícil, ¿no? Y después yo empecé a leer, prometieron no aumentar tarifas ni impuestos, aumentó OCE, aumentó UTE, la nafta, con la nueva forma de determinar el precio de la nafta, todos sabemos que ahora está en 70 y pico de pesos, que eso aumenta todo el resto de las cosas. Los 150 liceos de Talvi, ¿dónde están? No aparecieron nunca. Después,
prometieron reducir la flota vehicular estatal y resulta que de 16.155 vehículos en 2019, cuando ellos dejaron el gobierno, quedaron en 18.900 en 2024. O sea que también aumentaron la flota. Aumentar la inversión en educación, mentira, porque pusieron una transformación educativa y recortaron aproximadamente $130 millones en los primeros años en educación. Implementar, después la creación de nuevos juzgados y cargos especializados, tampoco pasó. Entonces, puedo seguir, la lista la puedo seguir. Sí. Entonces, ¿de qué hablan ellos de honestidad? ¿No? Y se agarran de esto que pasó con el subsecretario de Economía, que ya vi la declaración. A ver, si yo esto lo pensaba ahora, antes de entrar en el tema. Yo no sé el contexto, en el fondo, igual de cómo lo dijo el subsecretario, porque si habla, por ejemplo, si vos mirás en las 63 prioridades del Frente Amplio, y hay temas que no son aplicables en 5 años. Exacto. No son aplicables en 5 años. Hay cosas que son muy difíciles y con la situación que nos encontramos es muy difícil. Ahora, también nosotros, en esta ley de presupuesto que estamos elaborando, que está elaborando el Ejecutivo y que nosotros estamos teniendo estas reuniones, sí a lo que vamos a poner foco es a eso. Y que hay cosas que, el perímetro es eso, son las 63 medidas. Después, obviamente, que van a haber prioridades, que hay cosas que nosotros pensábamos hacerla en el primero o en el segundo año que no se va a poder, hay cosas que van a hacer de manera escalonada. Y acá, por ejemplo, el bono escolar. Nosotros prometimos el bono escolar, de hecho ya arrancamos este año, como vimos la situación del país, y arrancamos con los quintiles más bajos, o sea que los niños y niñas que van a la escuela, que tenían mayor necesidad, recibieron el bono. Esto se va a ir incrementando, ¿no? En el 2026 va a ir aumentando. Prometimos las becas. Vamos a dar las becas. Son casi 70.000 becas para estudiantes de secundaria que apuesta justamente a que el estudiante, porque la deserción en educación media es muy grande, sobre todo en bachillerato, entonces esas 70.000 becas van a estar. También lo vamos a hacer de una manera escalonada, porque es como yo decía, una cosa es que te digan, voy a ingresar a una casa y la casa está en estas condiciones y resulta que cuando yo la alquilé y voy a ingresar tengo que hacer un montón de cosas o hay un montón de compromisos asumidos. Nos cambia la realidad. Pero nuestro gobierno va a seguir poniendo el foco porque somos un gobierno de izquierda y vinimos a gobernar para mejorar la situación de la gente que está sobre todo en las peores situaciones. Y ahí el foco, dentro de ese contexto, el foco es las infancias. Del incremento presupuestal que vamos a tener, un 50% casi va a ir destinado a infancias y adolescencia. Porque nos encontramos con este país que 1 de cada 3 niños está en una situación de pobreza. 1 de cada 2 niños, su vivienda no está en condiciones dignas. Entonces, apostar a las infancias y a las adolescencias es el objetivo de este gobierno. Y no vamos a salir de ese lugar. Lo haremos en determinados tiempos, de manera escalonada, veremos, pero el foco está ahí. Y es una gran diferencia con la forma de gobernar la derecha. El presidente anterior, Luis Lacalle Pou, muchas veces habló de los Maya Oro y en la teoría del derrame, que es a los grandes empresarios darle mayores posibilidades, que eso después derramaban los trabajadores. Eso no pasó, no pasa, las condiciones laborales fueron peores, vimos que los salarios o sea, el poder de compra de los trabajadores y las trabajadoras disminuyó. Entonces, esas diferencias las tenemos y las vamos a seguir teniendo. No, y además dar nuevamente esa discusión de lo que es el gravamen para el depósito en el exterior de las cuentas. También. Porque eso sabemos que en el último tiempo aumentó de una manera exponencial, justamente por esto que señalas. Sí, eso. Que van a haber en este presupuesto, en esta ley de presupuesto, van a haber algunas cargas impositivas nuevas, sí, pero ¿para quiénes son? Para este tipo de casos, porque en el gobierno pasado, y no nos podemos olvidar, algo que afecta directamente a los trabajadores y las trabajadoras es, por ejemplo, reducir el descuento que teníamos en el IVA, por ejemplo, cuando compramos. Bueno, eso nos afectó directamente. O sea que fue un aumento encubierto, ¿no? Exacto, fue un aumento encubierto. Sí. El aumentar las tarifas de OCE, UTE y demás también afecta directamente en nuestro bolsillo. Entonces, ahí vemos las grandes diferencias. Que nosotros, el déficit fiscal también es uno de los propósitos, bajarlo, pero no a costilla del pueblo. Ahí hay que remarcarlo, no a costilla de los trabajadores y las trabajadoras.
Es así. Magela, tendremos un montón de temas para seguir hablando. Sabemos que después vienen días bastante intensos, pero por eso agradecemos especialmente la diferencia. Y ojalá que en ese presupuesto también vuelque mucho de eso. Obviamente es difícil pretender de que todo lo que uno proyecta para lo nuestro se dé, pero sí sabemos que hay prioridades puestas y bueno, que el presupuesto de alguna manera contemple, y eso es tarea tanto tuya como del otro diputado por el departamento para de alguna manera dar el empujoncito. Sí, sin dudas. La camiseta del departamento la tenemos puesta siempre y damos pelea y damos lucha dentro de las posibilidades que hay, pero bueno, estaremos trabajando para eso también. Gracias, Magela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pausa y volvemos.